Bienvenido. Esta noche te contaré historias que no deberías escuchar a solas. Relatos que, con el tiempo, se han vuelto más oscuros, más profundos y más difíciles de olvidar. Historias que no necesitan monstruos para aterrarte, porque nacen de algo más real, más silencioso y más cercano de lo que imaginas. Apaga la luz, ajusta el volumen y prepárate para escuchar lo que pocos se atreven a contar. Comenzamos. Hay historias que uno preferiría no recordar, pero a veces lo que intentas olvidar es justamente lo que más te sigue. Mi nombre es José y esto es lo que descubrí hace unas semanas cuando mi abuelo todavía estaba vivo, o cuando pensé que lo estaba. Mi abuelo tenía Alzheimer, un Alzheimer fuerte, de esos que hacen que los días sean idénticos y los recuerdos se mezclen como si fueran fotografías mojadas. Cada día lo veía repetir la misma rutina: despertarse, tomar su medicina, mirar la misma foto vieja de mi abuela ya fallecida, sentarse en su silla favorita, quedarse dormido y volver a empezar. Había momentos en los que creía que me recordaba y otros en los que me llamaba por el nombre de mi papá, o peor, por el nombre de mi tío fallecido. No era fácil verlo así, pero lo que encontré en su cuarto fue mucho peor. Un día, mi tía me pidió que entrara al cuarto del abuelo. Necesitaba una cobija que él siempre pedía en las tardes. El cuarto olía a medicamento vencido, a madera vieja y a polvo. Todo muy normal. Abrí un cajón buscando la cobija cuando algo llamó mi atención. Un libro. No moderno, viejo, sin título, con la portada manchada, casi pegajosa. Lo abrí y me arrepentí de inmediato. Era un álbum de fotos, pero no de nuestra familia. La primera foto era un hombre joven durmiendo, su habitación oscura, tomada desde una esquina que se veía demasiado estrecha, como si la cámara hubiera sido escondida. La segunda, una mujer mayor, dormida en un sillón, su boca semiabierta como si estuviera roncando, la luz entrando apenas por una ventana. La tercera, un niño, y junto a su cama, una sombra que no coincidía con ningún objeto. Pasé las páginas más rápido. Las fotos se volvían más perturbadoras. Distintos dormitorios, distintos cuerpos dormidos, distintas épocas, ninguna cara conocida, ninguna explicación. Y entonces llegué al final. La penúltima foto era mi abuelo, dormido en su cama actual, pero la foto estaba tomada desde adentro del armario, literalmente desde entre las puertas, como si alguien estuviera ahí adentro, escondido, tomando la foto mientras él dormía. Tragué saliva. Me temblaron las manos, pero faltaba la última página, la última foto. Y cuando la vi, sentí cómo se me tensó el pecho. Era yo, dormido, en mi cama actual, mi lámpara, mi cuarto. Era imposible. No hubiera forma de que esa foto existiera. Yo nunca había visto ese álbum en mi vida, y nadie había entrado a mi casa a tomarla. O eso quiero creer. Cerré el álbum de golpe, lo regresé al cajón y salí del cuarto sin decir nada a mi tía. Quise olvidarlo. Pasaron los días. Volví a mi rutina, a mi departamento. Le dije a mi mente lo que solemos decir cuando no queremos enfrentar algo.
Seguro hay una explicación lógica. Tal vez la foto se parece. Tal vez es una coincidencia. Pero no era ninguna coincidencia. No, no cuando vi lo que había en mi teléfono. Ayer, buscando una captura de pantalla, abrí mi galería. Y ahí estaba, la misma foto, la misma exacta foto del álbum. Yo dormido, desde una esquina del cuarto. La postura de mi cuerpo, la sombra alargada. Parecía la misma habitación, el mismo momento. Pero esta versión tenía algo más. Había alguien o algo en el marco de la puerta. Una figura delgada, alta, oscura, mirando hacia donde yo estaba. La foto tenía fecha de captura. Revisé los datos. Hora, 3:07 de la mañana. Fecha, hace menos de 24 horas. Mi corazón se detuvo. Yo a esa hora estaba profundamente dormido. Y mi puerta estaba cerrada. O eso creía. Hoy por la mañana, mi tía me llamó llorando. José, tu abuelo falleció anoche, dijo. Lo siento, pero en ese momento no pensé en tristeza. No pensé en recuerdos. Ni siquiera pude llorar, porque recordé la hora en que la foto fue tomada. 3:07 de la mañana. Mi abuelo murió a las 3:10, 3 minutos después. Como si la última foto siempre se tomara antes de que alguien dejara de existir. O como si la foto misma fuera lo que lo hizo desaparecer. Después de ver la foto en mi celular, no pude quedarme en mi departamento. Salí a caminar sin rumbo, tratando de entender cómo era posible que esa imagen estuviera ahí. Cuando regresé por la tarde, tenía varias llamadas perdidas de mi tía. No devolví la llamada. Me daba miedo escuchar cualquier noticia. Pero una hora después, ella me escribió. José, llámame. Es importante. Respiré profundo y marqué. Su voz sonaba extraña. No triste, no llorando, solo confundida. José, encontré algo en el cuarto de tu abuelo, me dijo. Mi estómago se cerró. ¿Qué cosa? Pregunté, temblando un poco. Hubo un silencio breve. Un teléfono, un celular muy viejo, de esos con tapa, pero su voz se quebró un poco. Está lleno de fotos, fotos de gente dormida, incluyendo una foto tuya, igual a la del álbum, igual a la que tienes tú. Sentí que las piernas se me aflojaban. Tía, ese celular, ¿de dónde lo sacó? ¿Es del abuelo? Ella tragó saliva. No, eso es lo raro. Tu abuelo no usaba celular desde hace años, y este no es de la familia. No tiene contactos, no tiene mensajes, solo fotos. Fotos tomadas por alguien o algo que sabía exactamente dónde vivías. Mi garganta se secó. No sabía qué decir. Pero entonces mi tía añadió algo que todavía me persigue. José, hoy revisé la hora en que tu abuelo falleció y fue a las 3:10 de la mañana. Pero cuando encontré ese teléfono, tenía un temporizador en pausa, marcando 3:11 de la mañana. Como si hubiera estado grabando algo. Como si hubiera detenido la grabación justo cuando alguien más entró al cuarto. Yo no podía respirar. Tía, ¿qué había en la grabación? Pregunté casi sin aire. Otro silencio. La grabación está vacía, susurró. Sin audio, sin video. Pero... y su voz se quebró aún más. Al final del archivo hay un sonido, muy leve, como un clic, como
como cuando se toma una foto. Y entonces mi tía agregó: José, el celular tiene un borrador de mensaje y el destinatario eras tú. Sentí un escalofrío recorrerme desde los pies hasta la nuca. ¿Qué dice el mensaje?, pregunté con la voz rota. Ella respiró hondo. Solo una frase, una sola. Mi corazón palpitaba como un tambor. ¿Cuál?, susurré. Mi tía respondió. Dice: no abras la puerta esta noche. Y lo peor es que yo no le había contado nada del álbum, ni de mi foto en el celular, ni de la hora. Nadie, absolutamente nadie, sabía que justo a las 3 de la mañana alguien toca mi puerta, todos los días. Siempre pensé que la casa de mis abuelos era uno de los lugares más bonitos del mundo. Tenía jardines enormes, olor a café recién hecho y ese silencio de rancho que a mí, desde niño, me daba una paz especial. Pero había una habitación, una sola, que desentonaba completamente con el resto de la casa. No era que la puerta estuviera rota o que fuera peligrosa. No, era simplemente vieja, como si hubiera sido arrancada de otra época y pegada allí, en medio de tanta calidez. A los 15 años, yo ya sabía que no debía acercarme, aunque nadie me lo decía directamente. Era más bien la mirada de mi abuela, porque cada vez que mis primos o mi hermana se acercaban demasiado, ella aparecía de la nada, casi corriendo, se interponía entre nosotros y la puerta y nos llevaba a otro lado con cualquier excusa absurda. Vengan, vengan que ya está el pan. Ayúdenme a mover esto. Miren, las gallinas pusieron hoy. Nunca entendí por qué se ponía tan nerviosa, pero esa puerta tenía algo. Me daba frío. Ni siquiera me gustaba caminar frente a ella. Ese verano, viajamos otra vez a su casa. Íbamos a pasar unos días con ellos porque mi mamá quería cuidarlos y convivir. Yo ya no era un niño, pero tampoco era adulto. Y algo en mí sentía que había un secreto escondido allí. Cada noche, cuando pasaba cerca del pasillo, me parecía escuchar un golpecito débil, como si algo tocara muy despacio, desde adentro, o un susurro tan suave que no sabía si era mi imaginación. Mi hermanita, Sophie, tenía solo 7 años. Era inquieta, curiosa, siempre corriendo por todos lados. Y una tarde, mientras mi mamá y mi abuela preparaban la cena, Sophie estaba jugando en el pasillo, justo frente a esa puerta. Yo estaba sentado en el sillón, desde donde se veía todo. La vi tocar la manija, la vi empujar la puerta, y la puerta se abrió sin hacer ruido. Jamás había visto el interior, y por un segundo, solo uno, pude ver adentro. Era como mirar un fragmento congelado del pasado. Todo dentro parecía llevar 50 o 60 años sin tocarse. Un buró de madera carcomido. Un espejo oscurecido por el tiempo, tan sucio que apenas reflejaba. Ropa colgada, amarillenta, como si aún esperara a alguien. Una cama muy pequeña, de hierro, cubierta de sábanas viejas. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que el cuarto olía a encierro, a humedad y a algo más. Un olor frío, como si el aire allí adentro no fuera el mismo que en el resto de la casa. Sophie entró un paso más. «Sophie», le grité en voz baja. Ella me miró, asustada, como si supiera que había hecho algo malo. Corrió hacia mí y cerró la puerta sin que nadie notara nada. O eso creí yo. Esa noche, la abuela actuó diferente. No sé cómo explicarlo. No hablo mucho.
No se rió, y mientras cenábamos, noté que no dejaba de mirar la puerta del pasillo, como esperando que algo saliera de ahí. Cuando limpiamos la mesa, yo estaba guardando los platos y ella pasó detrás de mí sin verme. Se detuvo frente al pasillo y murmuró algo, muy bajito. No debiste abrirte, todavía no. Me quedé helado. Ni siquiera sabía si estaba hablando conmigo, con la puerta o con otra cosa. Esa noche dormí inquieto. Me era imposible quitarme la imagen del cuarto de la cabeza. Al despertar, el ambiente en la casa era pesado, extraño. Mi mamá me dijo que la abuela estaba indispuesta, que no quería levantarse de la cama. Pero yo sabía que no era eso. Cuando pasé frente a su cuarto, la escuché hablar sola. La voz era bajita y repetía mi nombre. Que él no lo vea. Que él no lo vea. Me quedé paralizado. ¿Había visto a Sophie abrir la puerta? ¿Por qué no dijo nada? Esa tarde, mientras todos estaban ocupados, regresé al pasillo. La puerta de la habitación vieja estaba entreabierta. Yo no la había tocado. Nadie la había tocado. El aire salía frío desde dentro. Sentí un escalofrío recorrerme desde el cuello hasta los brazos, y cuando di un paso hacia atrás, la puerta se abrió un poco más, sola, muy despacio, como si algo del interior respirara y empujara hacia afuera. No, no entres. Escuché la voz de mi abuela detrás de mí. Me giré. Estaba parada al final del pasillo, pálida, con los ojos hundidos como si no hubiera dormido. Pero lo peor fue su expresión. Parecía que no me reconocía. ¿Abuela?, dije, con miedo. Ella dio un paso hacia mí, y otro, mirando más la puerta que a mí. ¿Qué liberaron?, le pregunté temblando. Y entonces sonrió. Una sonrisa tensa, forzada, completamente ajena a ella. Hijo, susurró, no debiste dejar que entrara. Han pasado 15 años desde aquella visita a casa de mis abuelos. 15 años desde que mi hermana abrió esa puerta y desde que vi a mi abuela cambiar de un día para otro. Yo tengo ya 30 años. Trabajo, vivo solo en un departamento pequeño y trato de no pensar demasiado en esas cosas. Pero hay recuerdos que no se van. No importa cuánto tiempo pase. Pocos días después de aquella tarde, nos regresamos a casa. Mi mamá dijo que la abuela estaba delicada, que necesitaba descansar. Todo se sintió muy repentino. 3 días después, recibimos la llamada. Mi abuela había muerto mientras dormía. O eso dijeron. Porque cuando llegamos al funeral, vi algo que jamás pude sacar de mi cabeza. Su expresión parecía asustada, como si hubiera visto algo espantoso justo antes de morir. Sus ojos, aún cerrados, tenían una tensión extraña, y su boca estaba apretada hacia un lado, como si hubiera intentado gritar. Los adultos decían que era normal, que el cuerpo hace cosas al morir, pero yo sabía que no era normal. Algo de aquel cuarto salió con ella. O peor, algo entró en ella cuando mi hermana abrió la puerta. Nunca hablé de eso, ni con mi mamá, ni con mi hermana. Simplemente traté de olvidarlo, durante 15 años, hasta hace unos días. Estaba limpiando mi departamento, moviendo cosas para cambiar la cama de lugar, y al levantar el colchón para revisar la base, me encontré con un sobre viejo, amarillento, sin remitente, arriba de mi cama, justo encima de donde duermo. Se me heló la sangre. Lo abrí pensando que sería publicidad o algo que se había colado. Pero no. Eran fotos. Fotos impresas, de esas antiguas,
como de cámara vieja. La primera foto era del cuarto de mis abuelos. Ese cuarto, el prohibido, el que supuestamente nadie había fotografiado jamás. La cama de hierro, el buró antiguo, el espejo manchado. Yo sentí un vacío en el estómago. La segunda foto me dejó sin aire. Mi abuela, de pie frente al espejo, dentro de la habitación. Pero no estaba viendo su reflejo. Estaba mirando directamente hacia la puerta, con esa expresión tensa que tenía antes de morir. Y lo peor fue la tercera foto. Era la misma escena, pero desde otro ángulo. La puerta entreabierta. Mi abuela mirando fijamente hacia afuera. Y en el marco de la puerta estoy yo. Yo, con 15 años, parado exactamente como aquel día en que Sophie abrió la puerta. La misma ropa, la misma postura de miedo, excepto por un detalle. Yo jamás entré a ese cuarto, ni siquiera crucé la puerta. Entonces, ¿cómo había una foto mía adentro? Había una foto más. Parecía tomada desde adentro de un ropero o algún mueble, porque las orillas estaban oscuras, como si algo o alguien hubiese estado oculto, observando. La imagen era borrosa, pero se distinguía claramente el espejo viejo. Y en el reflejo del espejo estaba mi abuela, pero no estaba sola. Detrás de ella, inclinado hacia su oído, había una figura oscura, alargada, sin rostro, y su mano apoyada en el hombro de mi abuela, como si la estuviera guiando o tomando posesión de ella. Y lo más escalofriante fue esto: la figura no aparece en la habitación, solo en el reflejo. Significa que lo que estaba ahí no pertenecía a este lado del espejo. Tiré las fotos al piso. Me temblaba todo el cuerpo. ¿Quién las puso debajo de mi colchón? ¿Cómo llegaron hasta aquí? Esa noche no dormí, porque cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba al responsable entrando a mi habitación mientras yo estaba descansando, metiendo la mano por debajo de mi cama, dejando ese sobre. Pero entonces noté algo más. En la esquina de mi cuarto, muy, muy tenue, olía a humedad, a encierro, a ese olor frío que tenía la habitación de mis abuelos, como si algo hubiera salido de esas fotos, o quizás nunca se había ido. No sé por qué, pero tengo una sensación terrible. Creo que abrir esa puerta hace 15 años no liberó algo allí. Lo liberó acá. Y creo que mi abuela lo sabía. Creo que por eso intentaba evitar que nos acercáramos. Pero ya es tarde. Porque esta mañana, antes de salir al trabajo, en el espejo del baño, al vaporizarse después de la ducha, aparecieron escritas 3 palabras, como trazadas con un dedo. Tú abriste todo. Han pasado 2 días. Y todavía no puedo dormir. No dejo de pensar en lo que viví. Y si te soy sincero, contar esto es lo único que siento que podría ayudarme. Mi nombre es Daniel. Tengo 28 años. Y lo que estoy a punto de contarte, ojalá fuera mentira. Pero todo comenzó la semana pasada. Tuve que viajar a una ciudad cercana porque varios amigos míos viven por allá. Mi plan era simple: verlos, convivir y regresar a casa. Pero mi tía, que vive con mi abuela, me dijo: si quieres, mijo, quédate aquí. Hay un cuarto disponible. Y acepté. Hacía tiempo que no veía a mi abuela. Mi tía trabaja de enfermera en el turno nocturno, así que casi todas las noches la casa se quedaba solo con mi abuela y conmigo. Ella tiene 81 años. Camina bien, pero a veces usa una andadera con llantitas. Esa cosa hacía un sonido bien particular al moverse.
uno que jamás voy a olvidar. La primera noche me acosté temprano. El cuarto que me dieron estaba justo al lado del de mi abuela. A eso de las 3 de la mañana, desperté por un sonido que venía del pasillo. El clac, clac, suave de la andadera. Y después ese chirrido cuando ella la movía rápido. Pensé, debe haberse levantado al baño. Me acomodé, me tapé bien y me volví a dormir. En la mañana, mientras buscaba qué desayunar, vi algo raro. Las sillas del comedor estaban movidas, como si alguien se hubiera sentado a la mesa. Varias personas. Y yo sabía que la noche anterior las dejé todas acomodadas. No le di importancia. Pensé que tal vez la abuela las había movido. Me reuní con mis amigos todo el día y regresé ya de noche. La casa estaba tranquila. Mi abuela ya dormía. Esa segunda noche, otra vez a las 3, escuché la andadera. Clac, clac, por el pasillo. Pero no escuché que entrara al baño. Todos los sonidos iban hacia la cocina. Como no tenía sueño, pensé hablar un ratito con mi abuela. Salí al pasillo y ahí estaba la andadera, en medio de la cocina, sola. La cocina completamente vacía y las sillas otra vez movidas, como si alguien las hubiera estado usando. No quise pensar mal. Seguro mi abuela vino por agua, pensé. Acomodé la andadera junto a su cuarto y me fui a dormir. Pero esa noche ya no dormí tan tranquilo. La tercera noche fue cuando todo empezó a sentirse mal. Me desperté a las 3:27. Lo recuerdo perfecto. Esta vez no escuché solo el clac de la andadera. Escuché la voz de mi abuela, pequeña, suave, como si estuviera hablando con alguien. Pero esa voz venía de la ventana de mi cuarto, y mi ventana da al patio trasero. Es imposible que ella haya caminado por ahí. Para llegar ahí tiene que cruzar todo el patio oscuro. Me levanté despacio, me acerqué a la cortina, y cuando la abrí, no había nadie. Silencio total. En la mañana, al salir al patio, vi huellas. Huellas pequeñas, como arrastradas, yendo directo a mi ventana. Y justo ahí se detenían. Ahí me empezó a temblar el cuerpo. Pero traté de convencerme de que eran de algún animal o algo. La última noche fue la peor. Otra vez, casi a las 3, me despertó el sonido de la andadera. Esta vez más rápido, como si alguien estuviera corriendo con ella. Avanzó por el pasillo, entró a la cocina y después regresó. Pasó frente a mi cuarto y se detuvo. Justo afuera, justo en la entrada de mi puerta. Yo estaba paralizado. Podía sentir el frío del pasillo metiéndose en mi cuarto. La andadera no se movía. Solo estaba ahí, quietecita. Pasaron segundos eternos, hasta que finalmente el sonido siguió. Clac, 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 hacia la sala. Me levanté, temblando. Quería asegurarme de que mi abuela estuviera bien. Caminé despacio por el pasillo y cuando llegué a la sala, la vi. Mi abuela estaba dormida en el sillón, respirando profundo, totalmente ajena a todo. Y justo ahí, donde segundos antes escuché la andadera detenerse, la andadera estaba en la entrada de mi cuarto. No había forma. Mi abuela no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Ahí fue cuando lo entendí. Lo que caminaba por las noches no era mi abuela.
Sentí que me desmayaba. Tomé mis llaves, mi teléfono y salí de esa casa. No volví atrás, ni siquiera por mi maleta. Pensé que irme había sido suficiente, pero estaba equivocado. Hoy, hace unas horas, mi tía me llamó llorando. Daniel, mamá falleció anoche. En su sueño, no sufrió. Colgué y al momento escuché algo que me heló el alma. El sonido de una andadera en mi departamento, en mi pasillo, justo afuera de mi cuarto. Clac, clac. Era el mismo sonido, el mismo ritmo. Me acerqué a la puerta, aterrado, y antes de abrir, salí al patio para respirar. Había llovido, y ahí, en el lodo, había huellas. Huellas profundas, huellas marcadas, del tamaño de una persona mayor, no de un animal, no de un niño, no de un vecino. Y ahora estoy aquí, contando esto, porque creo que algo más vino conmigo, algo que no se quedó en esa casa, algo que usa la andadera para decirme que todavía está cerca. Yo no sé si hoy pueda dormir, pero tú revisa tu pasillo antes de apagar la luz. Y así terminan los relatos de esta noche. Historias que tal vez olvides al dormir, o tal vez vuelvan a tu mente cuando la casa esté en silencio y cada sombra parezca más larga de lo normal. Recuerda que, a veces, las historias más aterradoras no son las que escuchamos, sino las que empiezan a repetirse en nuestra propia casa. Hasta la próxima noche, si es que decides volver.